Top 8. Hackers extremadamente peligrosos y que podrían estar viendo esto ahora mismo. Bienvenidos a Infrarrojos Criminales. Aquí no juzgamos, solo narramos los casos que hacen temblar a los gobiernos y a veces también a sus contraseñas. Hoy vas a conocer a mentes tan brillantes como peligrosas, capaces de destruir sistemas desde un dormitorio desordenado. Si alguna vez pensaste que un teclado no podía ser un arma, este video te va a borrar esa ilusión. Suscríbete, porque en este canal no escondemos lo que otros prefieren callar. 1. El adolescente que humilló a la inteligencia de Estados Unidos. Y arrancamos fuerte. Año 2015. El mundo entero seguía pendiente de ciberseguridad como quien mira el cerrojo de una puerta sin darse cuenta de que el ladrón ya está adentro. En medio de esa falsa sensación de control apareció Kane Gamble, un adolescente británico con cara de no haber roto un plato, pero con suficiente habilidad como para romper la confianza del exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, John Brennan. Desde su pequeño dormitorio en Inglaterra, Gamble accedió a cuentas personales de funcionarios del gobierno estadounidense, incluidos asesores presidenciales, oficiales del Buró Federal de Investigaciones e incluso al mismísimo Pentágono. Su truco favorito era hacerse pasar por las propias víctimas en llamadas a los centros de atención al cliente de compañías telefónicas. Y funcionaba. Les sacaba datos como si estuvieran jugando al 20 preguntas. Lo más escalofriante es que lo hizo sin programas avanzados ni tecnología de película. Solo con conocimiento, astucia y una pizca de descaro. Tras robar contraseñas, accedió al correo electrónico personal de Brennan, donde encontró documentos de inteligencia relacionados con operaciones militares en Irán y Afganistán. Sí, eso que se supone que solo debería ver el presidente con un maletín y 10 claves secretas. En un acto que solo puede describirse como demasiado confiado, también controló remotamente el iPad de la esposa de Brennan. Y por si eso no era suficiente, le mandó un mensaje por televisión a otro funcionario con las palabras: "Eres mío", sutil como un misil de largo alcance. Finalmente, las autoridades lograron identificarlo, detenerlo y juzgarlo. Pero el daño ya estaba hecho. Lo más inquietante no fue lo que robó, sino lo que demostró: que el sistema más seguro del planeta puede colapsar por culpa de un chico con tiempo libre y acceso a Internet. 2. El nómada que hackeaba bibliotecas y traicionó a Wikileaks. Adrián Lamo no tenía casa, pero tenía acceso a prácticamente todo lo que tú jamás tocarías, ni con 100 contraseñas. Lo apodaban el hacker sin hogar, aunque si alguien creía que eso lo hacía menos peligroso, bastaba con conectarse a Internet para comprobar lo contrario. Su dormitorio era una biblioteca pública, su oficina un cibercafé, y su campo de batalla, todo el ciberespacio. Durante años, Lamo se convirtió en una especie de fantasma digital. Nadie sabía dónde estaba físicamente, pero sí sabían dónde había dejado su huella. En los primeros años del nuevo milenio, irrumpió con desparpajo en sistemas del periódico The New York Times, del gigante Yahoo y de nada menos que Microsoft. Sí, la misma Microsoft que vende seguridad como si fuera oro. Sus ataques no eran simplemente para robar. A veces, parecía que solo quería demostrar que podía hacerlo. Como si dijera: "Miren lo roto que está su sistema, y lo arreglé gratis". Así de sarcástico y autosuficiente era el personaje. Pero el momento que cambió su historia para siempre ocurrió en el año 2010. Fue entonces cuando se topó con Chelsea Manning, la analista del ejército que filtró cientos de miles de documentos clasificados al sitio Wikileaks. En lugar de guardar silencio, Lamo decidió que era el momento de jugar a ser patriota, o tal vez simplemente buscó no meterse en más problemas. Denunció a Manning ante las autoridades federales, y así, el hacker que desafiaba a los gigantes se convirtió en el informante más polémico de la comunidad hacker. La traición no fue bien vista. En el mundo de los piratas digitales, romper el código de lealtad es peor que romper una contraseña de 6 dígitos. Desde entonces, Lamo vivió en la sombra. No por miedo al gobierno, sino por miedo a los suyos. Tenía síndrome de Asperger, diagnosticado solo porque denunció el robo de su propia mochila a la policía. Irónico, considerando que probablemente sabía cómo desactivar un satélite si le daban 5 minutos. En marzo del año 2018, Lamo fue encontrado sin vida en un apartamento en Kansas. La causa sigue sin esclarecerse. Algunos dicen que fue un accidente, otros susurran teorías más oscuras. Lo cierto es que Adrián Lamo fue el hacker que prefirió dormir en el suelo antes que dejar de explorar redes ajenas. Y de paso, hizo estallar uno de los mayores escándalos de espionaje de la era moderna.
3. El adolescente neozelandés que construyó su propio ejército digital. Owen Walker no tenía edad legal para conducir, pero sí para dirigir una organización internacional de ciberdelincuencia. Este joven originario de Nueva Zelanda, apenas cruzando el umbral de la adolescencia, construyó desde su habitación una botnet que afectó a medio planeta. Y todo esto sin que se despeinara demasiado. Su alias era Akil, una identidad digital que se convirtió en el terror de los administradores de sistemas. No era precisamente el típico rebelde con teclado, sino un auténtico prodigio informático con síndrome de Asperger. Lo que para otros era un pasatiempo, para él fue una operación de alto nivel. En el año 2006, Akil colaboró con un universitario de Pensilvania para orquestar un ataque a la propia universidad. Nada como empezar fuerte, ¿verdad? Desde allí, las cosas solo escalaron. Su botnet, una red de miles de ordenadores infectados sin que sus dueños lo supieran, fue utilizada para distribuir malware, robar datos y lanzar ataques coordinados contra servidores de todo el mundo. Se estima que sus acciones causaron daños por más de $20 millones. Pero lo más impresionante no fue la cifra, sino cómo lo hizo. Walker vendía acceso a su red como si fuera un servicio de suscripción. Un pequeño genio del emprendimiento, pero en versión ilegal. Cuando finalmente lo atraparon, las autoridades de Nueva Zelanda se quedaron mirando su expediente como quien descubre que su gato ha aprendido álgebra. Había cometido delitos informáticos, sí, pero también tenía habilidades que ningún adulto del cuerpo policial comprendía del todo. Así que, en lugar de enviarlo directamente a prisión, decidieron probar otra vía, convertirlo en un consultor. Fue fichado por la empresa de telecomunicaciones Telstra Clear para asesorar a compañías sobre cómo protegerse de personas como él. El zorro cuidando el gallinero, versión siglo XXI. La ironía es tan densa que se podría cortar con una tarjeta de red. Walker es un ejemplo perfecto de cómo la delgada línea entre criminal y genio puede borrarse con un par de líneas de código. Pasó de ser el enemigo público de la ciberseguridad a su nuevo niño prodigio. Eso sí, no sin dejar un rastro de caos digital digno de una película de ciencia ficción. 4. El hacker que paralizó la NASA buscando alienígenas. Gary McKinnon no era un espía profesional, ni un terrorista internacional, ni un prodigio de la programación. Era un administrador de sistemas desempleado, que vivía con su madre en Londres y estaba obsesionado con una sola idea: que el gobierno de los Estados Unidos ocultaba pruebas de vida extraterrestre. Sí, lo que estás escuchando. Gary no quería dinero ni fama. Solo quería saber si los alienígenas estaban entre nosotros y si era posible que volaran naves antigravedad. Durante los años 2001 y 2002, Gary llevó a cabo lo que las autoridades de los Estados Unidos llamaron el mayor ataque informático militar de todos los tiempos. Entró en casi 100 servidores pertenecientes a la NASA, el Departamento de Defensa, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y no lo hizo con armas o software militar. Lo logró gracias a contraseñas débiles, errores de configuración y el uso de una conexión a Internet desde la casa de la tía de su exnovia. Su herramienta principal era un programa de acceso remoto que le permitía controlar las computadoras a distancia. Una vez dentro, navegaba como si fueran suyas. Según sus propias declaraciones, encontró documentos que hablaban de oficiales no terrestres, listas de transferencias espaciales y fotografías de objetos voladores que, según él, no eran de origen humano. Gary afirma haber visto imágenes de una nave con forma de cigarro en alta resolución flotando sobre la atmósfera terrestre, y lo dice sin inmutarse. Pero claro, no todo era ciencia ficción. El daño que causó al sistema militar estadounidense fue real. Las autoridades calcularon que los costos de limpieza, refuerzo de la seguridad y reparación de sistemas superaron los $700,000. Por su parte, la NASA tuvo que suspender varios servicios durante semanas. Todo esto, recordemos, causado por un hombre descalzo en bata de baño, obsesionado con los extraterrestres. El Reino Unido se negó a extraditarlo, y después de una larga batalla judicial, Gary nunca fue juzgado en Estados Unidos. Alegó padecer síndrome de Asperger y tener problemas depresivos severos. Desde entonces, vive en libertad, pero con la fama de haber provocado uno de los mayores bochornos cibernéticos de la historia militar estadounidense. Y todo por una fijación con los ovnis. Quizás su historia no sea la de un delincuente convencional, pero sí es la de un hombre que logró lo impensable: burlar al Pentágono sin moverse del sofá. 5. El adolescente que tumbó a gigantes como Yahoo y Amazon. Michael Kalse, conocido mundialmente como Mafia Boy,
Tenía 15 años. Vivía con sus padres en Canadá y su mayor preocupación parecía ser sacar buenas notas. Pero tras esa fachada estudiantil se escondía uno de los ataques cibernéticos más impactantes del siglo XX. Un adolescente sin coche, sin tarjeta de crédito y sin siquiera poder votar, logró paralizar empresas valoradas en miles de millones. Todo desde el ordenador de su habitación. En febrero del año 2000, el joven lanzó una serie de ataques de denegación de servicio, más conocidos por sus siglas en inglés como D2. En esencia, saturaba los servidores de una web con miles de solicitudes falsas, hasta colapsarlos. ¿El resultado? Sitios como Yahoo, Amazon, CNN, Dell y eBay quedaron inoperativos durante horas, algunos de ellos durante días. En plena burbuja tecnológica, eso fue una bomba de relojería. Las pérdidas económicas fueron gigantescas, se calculan en más de 15.000 millones de dólares. Pero lo más humillante para los expertos en ciberseguridad fue otra cosa. Mafiaboy no era un genio programador, no tenía conocimientos avanzados ni un equipo de supercomputadoras. Utilizó herramientas diseñadas por otros hackers y simplemente se dedicó a aplicarlas con eficacia y cero responsabilidad. Vamos, el equivalente digital a un niño con cerillas en una tienda de fuegos artificiales. El FBI, junto con la Policía Montada de Canadá, tardó semanas en rastrear su IP. Lo encontraron, no porque cometiera un error técnico, sino porque no podía evitar alardear de sus logros en chats públicos. Como todo adolescente con ego desbordado, no pudo resistirse a contar que él era el responsable de cerrar Yahoo. Un detalle que no era de conocimiento público en ese momento, y que lo delató por completo. Michael fue arrestado en abril de ese mismo año y juzgado bajo la ley de infractores juveniles. Cumplió una condena en un centro para menores, lejos de las prisiones de alta seguridad, donde soñaban encerrarlo algunos directores de empresas arruinadas por su travesura informática. Hoy en día, se dedica a dar charlas sobre ciberseguridad. Irónico, pero real, su historia sigue siendo un recordatorio incómodo de que, en la era digital, un adolescente aburrido puede generar más caos que una banda entera de criminales organizados. Y que a veces, el enemigo no necesita pasaporte, solo Wi-Fi. Suscríbete si quieres seguir conociendo a los criminales más escurridizos de Internet. 6. El adolescente que hackeó Twitter y dejó en ridículo a medio planeta. Graham Ivan Clark tenía solamente 17 años cuando demostró que las redes sociales más poderosas del planeta podían caer como castillos de naipes ante sus dedos. No era un hacker encapuchado en un sótano. Era un adolescente de Florida con mucho tiempo libre y muy pocas ganas de usarlo en cosas productivas. En julio del año 2020, Graham y un pequeño grupo de cómplices llevaron a cabo uno de los hackeos más mediáticos de la década. El objetivo, Twitter. Y no se trataba de una travesura para cambiar nombres de usuario o publicar memes. Se trató de secuestrar las cuentas verificadas de figuras como Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos y hasta Joe Biden. Sí, todos en la misma tarde. Un golpe digital de precisión quirúrgica, ejecutado con el estilo de alguien que no temía al escándalo, o simplemente no pensaba en las consecuencias. Una vez en control de las cuentas, publicaron mensajes simples pero efectivos. Estoy devolviendo a la comunidad. Envía Bitcoin y te enviaré el doble. Lo increíble es que cientos de personas lo creyeron. Cayeron como fichas de dominó. En cuestión de horas, los ciberdelincuentes recaudaron más de $100,000 en criptomonedas. Todo esto desde el teclado de un chico que ni siquiera podía votar legalmente. Las investigaciones revelaron que Graham había obtenido acceso a herramientas internas de Twitter, posiblemente sobornando a un empleado. Con esta puerta trasera, cambió correos, desactivó protecciones y tomó el control absoluto de las cuentas. Fue una violación de seguridad monumental, el tipo de hackeo que provoca pesadillas en los ingenieros de Silicon Valley y burlas en los foros de hackers adolescentes. Cuando fue arrestado, Graham se declaró culpable a cambio de una condena reducida bajo la ley de menores de Florida. Cumplió su sentencia en un centro juvenil y quedó libre con una advertencia. Si reincidía, la próxima vez serían 10 años en una prisión para adultos. ¿Aprendió la lección? Eso nadie lo sabe, pero lo que sí quedó claro es que en el mundo digital, ni las corporaciones más grandes están a salvo de los niños genios con intenciones dudosas. Graham no fue un Robin Hood, ni un villano clásico. Fue algo peor para las grandes empresas, una muestra pública de lo vulnerables que realmente son. 7. Aaron Swartz, el mártir del conocimiento que enfrentó al sistema con un portátil.
En un mundo donde el acceso a la información se mide en suscripciones mensuales, tarjetas de crédito y políticas de uso, apareció un joven que decidió romper las reglas. Aaron Swartz, prodigio de Internet, no era precisamente un criminal con gabardina y teclado clandestino. Era un genio, un alma rebelde con una causa: liberar el conocimiento sin pedir permiso. Con apenas 14 años ya era coautor del protocolo RSS. Sí, ese que todavía usan miles de webs para distribuir contenido. Fundó Reddit antes de que se convirtiera en el lugar donde todos los secretos del mundo digital se filtran. Y aún así, no buscaba fama, buscaba justicia. Pero claro, cuando decides enfrentarte a un sistema que genera millones cobrando por artículos científicos, prepárate para las consecuencias. Su acto más polémico ocurrió en el año 2010, cuando accedió a una base de datos académica desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿El crimen? Descargar y guardar más de 40 millones de documentos científicos para compartirlos libremente en Internet. El gobierno de Estados Unidos no vio a un activista, vio una amenaza. Lo acusaron de múltiples cargos federales, con la posibilidad de pasar más de 30 años en prisión. Aaron no robó dinero, ni filtró secretos de Estado. No vendió datos, ni puso en riesgo vidas. Lo que hizo fue descargar papers que, irónicamente, fueron financiados con dinero público. Su objetivo era claro: que cualquier estudiante del planeta pudiera leer un estudio sin hipotecar su futuro para pagarlo. El proceso judicial fue una cacería. Se le persiguió con un ensañamiento digno de guión de cine. Mientras tanto, su salud mental se deterioraba. Sus amigos pedían clemencia, sus abogados intentaban negociar, pero el aparato legal no se detuvo. Y entonces, en enero de 2013, a los 26 años, Aaron fue encontrado sin vida en su apartamento de Brooklyn. No dejó nota, solo dejó un legado. Hoy, su nombre se pronuncia con respeto entre defensores del conocimiento libre, programadores y activistas. Su historia nos recuerda que, a veces, la justicia legal no siempre coincide con la justicia moral, que el conocimiento, como el aire, debería ser un derecho, no un privilegio. 8. Anonymous, el ejército invisible que no necesitó bombas para aterrorizar gobiernos. Llevan máscaras, no tienen líder, y su nombre es tan genérico como inquietante. Anonymous, un colectivo que podría ser cualquiera y, al mismo tiempo, parece estar en todas partes. Desde el año 2003, han hecho temblar a gobiernos, empresas, agencias de seguridad y sectas disfrazadas de iglesias. Su primera aparición pública fue como un susurro en los foros de Internet. Hoy son una leyenda digital que aún no se ha escrito del todo. Anonymous no necesita presentarse, porque si lo hiciera dejaría de ser Anonymous. Sus miembros actúan bajo el símbolo de la máscara de Guy Fawkes, ese rostro inexpresivo que, paradójicamente, se ha convertido en la cara del activismo más combativo del siglo. Su campo de batalla no es físico, es el ciberespacio, donde atacan sin previo aviso y donde las represalias rara vez llegan a alcanzarlos. Su debut estelar fue contra la Iglesia de la Cienciología, una organización que, según ellos, merecía una buena dosis de justicia poética. Anonymous la acusó de manipular a sus miembros y ocultar información. ¿La respuesta? Una avalancha de ataques digitales, filtraciones de documentos internos y protestas coordinadas en todo el mundo, todo mientras sus participantes bailaban con carteles al ritmo de Rick Astley. Pero no se detuvieron ahí. El colectivo se lanzó contra gobiernos que censuran Internet, contra empresas que venden los datos personales de los usuarios y contra agencias que creen que el mundo digital es un parque privado. En Egipto, apoyaron las protestas de la Primavera Árabe, bloqueando sitios oficiales del gobierno. En Estados Unidos, hackearon correos de altos funcionarios para denunciar casos de abuso. También han filtrado bases de datos enteras de la policía y expuesto secretos que ningún medio se atrevía a publicar. Y sí, también se equivocan. Algunas veces han atacado páginas equivocadas, acusado a personas inocentes o caído en trampas de seguridad. Pero ese es el precio de no tener estructura. Anonymous no es una empresa ni una mafia organizada. Son miles de internautas actuando por voluntad propia, como enjambres de abejas molestas con el mundo. ¿Son héroes digitales o piratas disfrazados de salvadores? Depende de a quién le preguntes. Lo que es innegable es que el solo hecho de mencionar su nombre obliga a más de un despacho gubernamental a revisar su firewall, porque con Anonymous, el enemigo no tiene rostro, ni domicilio, ni miedo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los hackers más temidos de la historia. Si te gustó este video, suscríbete a Infrarrojos Criminales.
Activa las notificaciones y prepárate, porque lo más oscuro del mundo digital apenas empieza.